Bien, las 10 de la mañana con 22 minutos. Nos hemos trasladado hasta los estudios de BioBioChile.tv para nuestra siguiente conversación. ¿Ah? ¿Por qué te corres para acá? ¿Te quieres abrigar? Pero es que usted está bien, pues de la temperatura y todo eso. Ya déjame. No, es nuestra conversación siguiente es con Camila Vallejo, diputada del PC, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, que está acá con nosotros. Diputada, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy día. Para conversar acerca de esto, que tiene que ver con un montón de cosas que hemos visto en las últimas semanas que plantean un tema en general, que es la incomunicación. Ha sido irresoluto ponerse de acuerdo entre las distintas personas que participan respecto de este importantísimo proceso de reforma. ¿A qué cree usted que se debe esto? ¿Qué es lo que diagnostica? ¿Por qué ha sido tan complicado entendernos, en definir palabras sencillas, una reforma que a todos les hace falta? Y sin embargo está súper estancada. Sí, pareciera ser una contradicción. Estamos ante un tema que de alguna manera genera consenso en la sociedad. O sea, el tema de los profesores, todos queremos mejorar la formación de los profesores, todos creemos que es muy importante enfocarnos en los profesores si es que queremos mejorar la educación de nuestro país. Y sin embargo, en contraposición a eso, que debería arrojarnos como un resultado de un proyecto de ley que fuera fácil de tramitar, tenemos una situación sumamente conflictuada, con un diálogo prelegislativo, con instancias de conversación entre el ministerio, los profesores, el plan maestro, que no resultó con nada positivo. O sea, más bien se hicieron los diálogos, se escribió un proyecto, el mensaje es súper coherente con lo que se discutió, pero en el articulado se manifiestan diferencias bastante evidentes. Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ver con... Hay varios factores. Esto de la falta de comunicación, yo creo que está también muy permeada por la desconfianza histórica que tienen y muy aprendida, como parte ya de la historia misma del profesorado de Chile, que ha sido maltratado sistemáticamente por el Estado, abandonado, postergado, y la sociedad misma ha caído un poco en esa lógica, es decir, la culpa es de los profesores, tenemos desconfianza hacia los profesores y los profesores desconfían entonces cada vez que viene alguien desde afuera a tratar de evaluarlos con un instrumento que ellos consideran que va a ser más bien para generar cierto grado de castigo por la desconfianza que existe en la sociedad, pero que tiene que ver más bien con la formación inicial más que con una culpa de ellos. Camila Vallejo, estamos hablando entonces de que hay un sesgo, se parte de un sesgo desde lado y lado. A estas alturas, ¿usted hablaría de un fracaso de parte del ministro de Educación? Yo no sé si atribuirlo a una persona en particular, pero está claro que el diálogo que se construyó, si hubiera funcionado bien, a la perfección, no nos hubiera dejado en la situación en la que estamos. O sea, sería desconocer que hubo problemas importantes en el desarrollo de ese diálogo. Si es responsabilidad única del ministro o del ministerio en su conjunto o del ministerio más los espacios que se abrieron junto con los profesores, la falta de entendimiento, yo creo que es difícil atribuir esta gravedad de que vive esta situación de desconfianza y de falta de diálogo que está presente en la sociedad. No sé si es atribuible a una sola persona. No quiero decir que no tenga responsabilidades. Obviamente, siendo el ministro de Educación, o sea, llevando una agenda importante de transformación en materia educacional, que tiene que jugar un liderazgo, tiene responsabilidad política en ese sentido. Pero no sé si es atribuible a solo una persona. Sería injusto de mi parte decir que por culpa de un ministro esto está donde está. Yo creo que hay muchos más factores que están en juego y lo importante desde nuestro punto de vista era más que meternos en la pelea chica, es decir, si es culpa del ministro o es culpa del presidente del colegio de profesores o es culpa de la directiva. O sea, era más bien poner un poco con mayor altura de mira y decir, sentémonos tres actores importantes en esta materia, el Ministerio de Educación, los profesores, el Parlamento, que al final tiene que legislar en esta materia, y veamos cómo entendernos, cómo acercar posiciones. Hicimos un tremendo esfuerzo y gracias también a la lucha de los profesores, porque si no, no estaríamos generando estos espacios, este debate. O sea, son ellos los que han impuesto el tema del tema de los profesores y ver cómo mejorar el proyecto de ley o cómo rediseñarlo. Pero gracias a eso logramos avanzar. Ahora, yo no sé si esto va a tener un resultado positivo, eso lo vamos a ver en la asamblea. Es que eso es lo que uno esperaría mirándolo desde fuera como sociedad, porque nunca, yo creo, este Parlamento como nunca antes tiene, por ejemplo, lo que todo el mundo ha llamado la bancada estudiantil. Es decir, si ahora no están incorporados de verdad el verdadero interés en la educación, ¿cuándo? Dice uno.
¿Y por qué, sin embargo, nos hemos visto empantanados en esto? En que dicen los profesores, hay 11 nudos, ya, pero estamos dispuestos a flexibilizar las cosas y conversemos. Se sientan y no pasa nada. ¿Por qué? A ver, la asamblea de la semana pasada del Colegio de Profesores valoró la propuesta. Y lo que dijeron es que iban básicamente a conversarlo más con las bases. Y eso es lo que está sucediendo ahora. No es que no haya habido una valoración, porque de hecho nosotros respondimos a 8 o más de los 11 puntos que ellos plantearon sobre la mesa, que lo plantearon como propuesta para el rediseño del proyecto de ley. Y nosotros los compartimos en un 99% y logramos expresar ese acuerdo en un documento que es base para seguir, o sea, no es que lo vamos a resolver todo, ¿cierto? Es una base para poder seguir legislando. Consideramos que es un avance. Entonces, yo creo que ha habido un acercamiento importante de lo que el proyecto original señala respecto a lo que los profesores están demandando, porque tienen mucha razón en muchas cosas. ¿En qué, por ejemplo? En esto de que si como sociedad vamos a hacer que el Estado garantice mejores condiciones para la formación inicial, es decir, para las carreras de pedagogía, no solamente con una acreditación obligatoria para la existencia de las carreras de pedagogía, sino que con mayor selectividad al ingreso a estas carreras, con instrumentos que te permitan ir mejorando los procesos educativos, dando exigencias, por ejemplo, en términos de investigación, infraestructura, prácticas profesionales. Si como sociedad ponemos la exigencia en la formación inicial, no se justifica que al final de tu carrera el título no te garantice la entrada a la carrera docente. Con el título debiera bastar. Entonces nosotros establecimos eso, que nos parecía correcto. Establecimos que el instrumento de evaluación no podía ser simplemente enfocado a la valoración individual del trabajo, que tiene que estar, pero también tiene que reconocer aspectos colectivos, colaborativos, flexibilizar en algunas cosas. Por ejemplo, si un profesor, después de 4 años, estando en el tramo inicial, con una inducción garantizada como derecho, con un mentor y con todo el apoyo además del CPIP de parte del Estado en su formación, a los 4 años da una prueba de conocimientos pedagógicos disciplinares. O sea, en el fondo demuestras que tú sabes enseñar biología, matemática o física, no tienes por qué estar demostrando que sabe enseñar matemática bajo la misma prueba cada 4 años. Entonces, un profesor da cuenta que sabe que es competente en esa materia, en términos pedagógicos, y por lo tanto no la tiene que dar más. Sí, pero un profesor no debe ir actualizándose, lo digo porque en particular esto tiene que ver no solamente con la medición, porque yo siento que los profesores lo han colocado como decir, medirnos a nosotros es mercantilizar la educación. Ha sido un argumento súper transversal. Y sin embargo, en la actividad académica, en general, los profesores no solamente son evaluados, sino que son jerarquizados, y no son procesos necesariamente que tengan que ver con mercantilizar la educación. Tiene que ver con hacer que un profesor que en el día 1 tiene ciertas características, en el año 10 tiene otras características y tiene más herramientas para ser un mejor educador. Y eso también debe repercutir, por ejemplo, en su salario, sin lugar a dudas, o en las horas que tiene para poder preparar sus clases, o en la división de las horas lectivas no lectivas. En fin, hay una serie de características que tienen que ver con lo que está dentro del trabajo del profesor. Y es ahí donde hay un rechazo rotundo de parte de los profesores, que sienten lo que usted decía al comienzo, que vienen otros a hablar acerca de lo que a ellos les pasan. El argumento más fácil para los profesores para rechazar este proyecto tiene que ver con decir, ellos no conocen mi trabajo, ¿por qué deberían ellos decidir lo que voy a hacer a continuación? Entonces, y eso ha sido súper potenciado y ha dejado al gobierno en un periodo así como de estancamiento de conversación y está obligando al ministerio a negociar con los profesores parados. ¿Qué rol juega el PC en eso? A ver, nosotros, al menos desde el Parlamento, estamos tratando de contribuir a que esto tenga una salida, una solución. Pero el profesorado es un profesorado diverso, que no depende de, o sea, que el presidente, por ejemplo, sea comunista, no quiere decir que el magisterio entero sea comunista o que el Partido Comunista conduce el magisterio. O sea, tiene sus propias instancias democráticas de participación, de resolución. Y los profesores en su conjunto, en su diversidad, independiente de su militancia, nueva mayoría, PC, derecha, hay mucho independiente, mucha gente que no tiene militancia, esa es la gran mayoría además, ha dicho que ellos sí quieren ser evaluados, lo que quieren que la evaluación sea pertinente a su realidad y a su labor, y que esa evaluación que se dé también esté acompañada de procesos de apoyo para mejoramiento permanente de su labor. O sea, no puede ser que simplemente... Es como en la universidad, a ti te hacen pruebas, pero te enseñan primero antes de hacer la prueba. O
O sea, te están pasando materias, o sea, te están y yo no podría decir que la universidad está haciendo mercantil si me está evaluando. Claro, no. Ellos no es que digan que es mercantil el hecho de la evaluación misma, sino que el tipo de instrumento. Y si el instrumento simplemente te está midiendo y evaluando sin generar las condiciones de apoyo, es injusto. Es como que yo entrara a una carrera y solo me pasaran pruebas y no me hicieran clases, por ejemplo. Entonces, pongo una analogía, puede ser un poco burda, pero tiene que ver un poco con eso. Entonces, la idea es poder hacer instrumentos mucho más acorde a su realidad. Ahora, que pueda realmente reconocer consideraba ese tipo de elementos también. Sí, mira, es que lo que pasa es que el proyecto original, bueno, como está, porque todavía no ha sido modificado, independiente que esta base ya, o sea, este documento ya no va a ser eso, digamos. Claro, fue respaldado por el Ejecutivo, entonces vamos a avanzar ya en esos puntos que nosotros escribimos en el documento. Plantea un instrumento que esta certificación, que ya igual el nombre genera un poco de resquemor porque no certificas personas, tú certificas objetos en general. Un tema conceptual. Pero este instrumento lo que hace básicamente es un portafolio enriquecido, el portafolio de la evaluación docente, más una prueba de conocimiento, una prueba pedagógico-disciplinar. Y ese portafolio enriquecido nosotros le pusimos nombre y apellido. En el fondo le dijimos, ese portafolio enriquecido tiene que incorporar rúbricas que reconozcan la labor que hace el profesor independientemente de la sala de clases. O sea, hay profesores que son jefes UTP, que pueden hacer programas de innovación pedagógica, curricular, que participan en talleres. O sea, que el profesor no se vea simplemente lo que es respecto a la sala de clases, sino que participa en una comunidad escolar, en una cultura escolar y contribuye también a esa comunidad escolar. Y eso tiene que valorarse dentro de este proceso, este instrumento más bien. Y la prueba de conocimiento disciplinar, como les decía, no puede significar que estén todos los años, o sea, cada 4 años, preguntándote lo mismo o evaluando lo mismo, cuando tú ya, en el fondo, pudiste demostrar que sabías enseñar cierta materia. Ahora, sí tiene que estar actualizándose el profesor. Sí, ahí estoy de acuerdo. Y para eso, por ejemplo, cuando tú cambias la malla curricular, cuando tú incorporas ahora educación cívica, que se está incorporando, o que yo creo que hay que reponer geografía, por ejemplo, que la sacaron. Entonces el Estado tiene que garantizar la actualización de los profesores para poder enseñar esas cosas que se incorporan dentro de la malla curricular y no simplemente exigirle, oye, pónganse al día. Rescato una parte de tu discurso, Camila Vallejo, cuando tú dices, no se puede estar evaluando cada 4 años los mismos conocimientos, pero partiendo de una base, y hay un aspecto muy importante lo que tú decías, de que tenemos profesores que están realmente calificados, porque si tú llegas a medir hoy día a los profesores, porque lo hacen, y tienen conocimientos bastante deficientes, los profesores de inglés no hablan inglés perfectamente o con buenos resultados, o tenemos que hay gente que está estudiando pedagogía y que no tuvo buenos resultados en la PSU, o que casi no necesita ni darlo para estar en la universidad, entonces tú dices, estamos bien en deuda. A partir de ese diagnóstico yo creo que se genera una situación que a los profesores les incomoda, sí. Partimos ya de mala base, y ellos pensarán, algunos ponen por delante el tema, el aspecto sueldo. ¿Y cómo alguien podría pelear sueldos si hoy, dirán otros, los profesores, primero, están mal evaluados, segundo, no necesitan ni puntaje en la PSU? Entonces hay un tema de discusión que yo creo que es bastante grande y que ha hecho que estos diálogos se entraben en definitiva, porque hay profesores que quieren partir ganando 1 millón de pesos. Y tú dices, ¿cómo va a partir ganando 1 millón de pesos? ¿Qué profesional hoy día en Chile parte ganando 1 millón de pesos? Creo que son casos excepcionales. Sí, yo creo que lo que pasa es que se confunden, yo creo, 2 cosas en la discusión y que es un problema constante que tenemos. Uno son los profesores que ya están en el sistema. Y otros son los que van a ingresar con una formación inicial mucho más exigente. Entonces hay que separar porque nosotros lo que queremos garantizar es que hayan en la formación inicial, por ejemplo, no solamente una exigencia PSU más alta, sino que entrar por ranking, es decir, mayor, como se dice, cuando tú eres el mejor del curso, eso también se va a reconocer al momento de entrar a las carreras de pedagogía, y también otros mecanismos de captación temprana de vocación pedagógica en los liceos. Y esos mecanismos te van a garantizar que entre, o sea, primero que se reduzca la entrada a las carreras de pedagogía, más con que se les va a exigir para la existencia de las carreras de pedagogía estar acreditadas con un nuevo sistema de acreditación. Entonces, toda la formación inicial va a ser más exigente, vamos a tener que planificar mejor, porque hoy día salen, no sé, 15.000 profesores de las universidades y se necesitan 5.000, se necesita 1/3. Entonces hay que reducir la cantidad de profesores que están egresando, pero también planificar qué profesores necesitamos, porque hay muchos profesores, pero hay pocos de física y matemática, por ejemplo. Entonces hay que tener mayor regulación. Y esos profesores que van a venir con mejor formación, que sacaron más puntaje en la PSU, que entraron por ranking, que entraron por vocación, van a estar, o sea, va a ser un grupo un poco más selecto y por lo tanto esos van a ingresar, por ejemplo, con más remuneraciones dentro de una carrera, van a venir más preparados y además se les va a generar más apoyo.
A los que están hoy día hay que reconocerle su entrega, su experiencia, muchos tienen mucha experiencia, su vocación y un proceso de encasillamiento que garantice justicia. A pesar de los sueldos, la vocación, ¿no? La vocación, también los sueldos. O sea, aquí hay que reconocer, por ejemplo, garantizar los años de servicio, por decirlo de alguna manera, con el tema de los bienios, en el proceso de encasillamiento, que los profesores que estuvieron 20, 30 años dedicados a esto, o una jubilación digna, una salida digna, o un encasillamiento que reconozca esa labor, ¿ya? Y obviamente hay todas las condiciones de apoyo para mejorar, porque no puede ser que lleguemos y sabéis que todos los que están en grado insuficiente o básico en la evaluación docente se van para afuera, porque también nos podemos quedar en una situación de desmedro, y que, vamos a decir, cómo metemos los profesores que nos faltan. Hay que hacer una transición, un reconocimiento de la experiencia a la entrega. Son profesores que, claro, pueden salir básicos en la evaluación docente, pero porque tampoco el Estado garantizó, a través de lo que supuestamente iba a ser la evaluación docente, los mecanismos de apoyo del Estado para mejorar continuamente, y sin embargo estaban llevándose la tarea para la casa, con un agobio laboral tremendo, haciendo clases con 45 alumnos en la sala, muchos con situación de vulnerabilidad social. Entonces, pueden que tengan malos resultados en algunos casos, pero hay que reconocer también el esfuerzo y la entrega, y eso tiene que estar para los que ya están en el sistema. Y para los nuevos, este nuevo régimen, ¿ya? Que entienda que viene mejor preparado, que va a subir drásticamente las remuneraciones, que tenemos que garantizarle también condiciones de enseñanza mejor, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos etapas y no podemos mezclarlo, porque una cosa son los profesores que están hoy día en servicio y otra cosa son los nuevos que van a venir. Y ahí tenemos que también poner el énfasis, porque en el fondo es el horizonte al cual nosotros queremos llegar. Y eso tenemos que pensarlo en esos términos del proyecto de ley. Una cosa es el régimen y otra cosa es la transición, cómo logramos llegar a ese ideal. Diputada Camila Vallejo, gracias por venir hoy día a Expreso Bio Bio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en constante movimiento. Ya vuelve Expreso Bio Bio.